Sí, Eva, la segunda pregunta. Sin hablar de macroproyectos, hoy en día es imposible hablar de ganadería, de agricultura, no sé, sin hablar de macroproyectos de tomates, etcétera. Es una pena, porque realmente cuando hablamos del primer sector lo único que tendríamos que pensar es que sea un sector atractivo, que sea un sector rentable, además rentable no solamente económicamente, claro, sino social y bueno, como no medioambientalmente. Pero es una pena que cuando hablamos del primer sector aquí en Araba lo que planteamos es, primer sector es rentable, ¿cómo es más rentable? Un macroproyecto, ¿no? Y eso no es primer sector. Cuando hablamos de macroproyectos, por ejemplo, los tomates de Tuesta o cuando hablamos de las grandes invernaderos o grandes ganaderías que hay en la zona de Lérida o en el resto del estado, ¿no? Pues eso no es el primer sector. El primer sector es algo, es un modo de vida. Además no es uno, son muchos primeros sectores, tantos como personas que están en el campo, en las ganaderías y en la agricultura trabajando, cuidando el territorio, gestionándolo, sobre todo vigilando y produciendo alimentos de calidad. Eso es primer sector. Lo otro simplemente es producir alimentos. Normalmente con las condiciones laborales, bueno, pues se puede decir que no en las mejores condiciones y desde luego produciendo alimentos, y con el caso de los tomates de Tuesta lo hemos visto muy claro, que no solo producen, sino que también están importando, etiquetando y sacando. Esos son comercializadoras grandes que efectivamente ocupan territorio, pero que no son primer sector. Yo vuelvo a insistir, o sea, el primer sector tiene que ser alguien que cuide el territorio, que lo gestione, que produzca alimentos de calidad y desde luego tiene que estar no solamente que sea unido, que sea coherente, sino que cuando estamos hablando de rentabilidad es verdad que el primer sector a día de hoy lo que necesita son ayudas, está subsidiado a todas luces y cuanto más grande, pues bueno, lo que no podemos permitir es que no sea rentable, que esas personas no puedan vivir de su trabajo al fin y al cabo, de su modo de vida, ¿no? Así que macroproyectos no, eso no es sector, lo que necesitamos es un sector unido al territorio que produzca y desde luego que esté bien visto desde las ciudades, que es realmente donde se consume, ¿no? Eskerrik asko, Eva. Zuei.